Que es bien impactante. Entre el 2021 y el 2022 se registró un aumento de un 1000% en los decomisos de medicamentos, esto debido a la venta ilegal, una práctica que se ha vuelto cada vez más común. Por eso desde el Congreso hay quienes buscan agravar las penas contra quienes comercialicen medicamentos ilegalmente. Uno de ellos es justamente el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, presidente también de la Comisión de Salud, con quien vamos a conversar esta mañana. ¿Cómo está, senador? Muchísimas gracias por este contacto y buenos días. Encantado de saludarla, Carla. Así es, muy buenos días. Estamos en un momento muy sensible respecto a la modalidad en que se compra, cómo se compra, qué vigencia y qué riesgos tiene la compra de medicamentos fuera de farmacia. Sí, pareciera ser que este se ha convertido en un negocio muy lucrativo, porque ha subido el decomiso de remedios que se venden de manera ilegal, ha subido también el robo de camiones con remedios en un 400%, por lo tanto me imagino que debe ser un delito muy lucrativo donde los consumidores, las personas se ponen en un riesgo gigantesco. Partamos hablando de los desincentivos que usted ve que pudiera haber. Usted ayer anunciaba y decía que hay que legislar para agravar las penas contra este delito. Así es, porque hoy día tanto la venta física en la calle o en ferias libres o por internet sin ningún tipo de regulación está hoy día sin cobertura legislativa. No hay normas, palabras precisas, porque estos son fenómenos muy recientes en los últimos años y por lo mismo hemos ingresado, quiero adelantarle hace pocos minutos, aquí en el Senado, el proyecto de ley firmado por los 5 miembros de la Comisión de Salud del Senado, de oposición y de gobierno, entre todos, un proyecto que eleva las penas hasta 5 años, porque hoy día eran prácticamente remitidas las penas, eran menores de 3 años, para todos aquellos que vendan ilegalmente fuera de los establecimientos definidos, que son las farmacias, todo tipo de medicamentos que actualmente, en especial, para bajar de peso, tipo fentermina, que es un psicotrópico con receta retenida y que sin embargo ha ido a parar al comercio ilegal. Ozempic, un medicamento para la diabetes y que son inyecciones subcutáneas que se usan para acelerar la quema de grasa y bajar de peso, también con riesgos secundarios muy elevados. Y tercero, los hipnóticos y ansiolíticos, desde la sopiclona, clonazepam e incluso opiáceos, y también la ciclobenzaprina, que es un relajante muscular. Hay una fauna enorme, ¿verdad?, de productos para el sistema nervioso que también se están comercializando de manera ilícita. 2. Se condena también por primera vez en Chile frente al delito de falsificación, es decir, se toma un rótulo, un envase, una caja de un producto conocido, Lipitor, paracetamol, en fin, cualquiera de ellos, se adultera el envase, se le colocan al interior cápsulas o comprimidos totalmente falsos, que no son esos productos que dice la caja, y se venden como si fueran originales también en la feria libre o en la calle, falsificando, como un hecho ya que nunca había ocurrido en nuestro país, con una industria falsificadora, ¿verdad?, los mismos productos. La venta en la calle significa fechas de vencimiento irregulares, muy probablemente ya vencido, una cadena de conservación rota, porque muchos productos requieren algunos temperatura ambiente o más bien a la baja, entre 4 y 10 grados, otros requieren cadena de frío, es variable, pero en la práctica no hay seguridad en nada de lo que está sucediendo. Y lo peor de todo es que hay farmacias hoy día independientes de barrio, 4 de ellas que han sido allanadas por el Instituto de Salud Pública y se ha decomisado todo lo que ahí tenían. ¿Por qué? Porque en vez de venderle al público, al detalle, se dedicaban a venderle a intermediarios, al por mayor. Y esos volúmenes terminaban, ¿verdad?, en las cunetas, terminaban en algunos lugares francamente ilícitos para la venta en detalle, porque aquí había una industria con gente que manejaba, ¿verdad?, esa distribución, le pagaba al pequeño comerciante que estaba en una comisión y este vendía los medicamentos libremente sin ningún control, pero también con las restricciones que estamos señalando. Todo esto es parte de un nuevo tipo de delito que ha irrumpido en nuestro país. Ya, y todo esto quedaría penalizado y agravado en este proyecto que usted ha presentado. Todo esto va a quedar hoy día con sanciones realmente ejemplarizadoras, porque tenemos que cortar esta cadena delictual que hoy día está abusando a partir de medicamentos. Que cada medicamento, digámoslo, tiene un lado A y un lado B. El lado A es para lo que sirve el remedio. Si es un analgésico es para calmar el dolor. Y el lado B son los efectos secundarios o colaterales. Y eso a nadie le dicen, ¿verdad?, al público, lo ignora. Se entregan los productos como si fueran todos benéficos y en la práctica los medicamentos tienen esta doble faz, esta doble cara,
que es bueno decirla porque hay efectos colaterales. Por ejemplo, el mismo paracetamol en dosis masiva, sobre 4 gramos, por ejemplo, se sabe que tiene efectos tóxicos al hígado. O, por ejemplo, los productos tipo ciclobenzaprina, que es un relajante muscular, también en dosis altas puede producir alteraciones del sistema nervioso de manera recurrente. O, por ejemplo, el sildenafil, clásico Viagra, que tiene hoy día distintos nombres comerciales, en una persona hipertensa puede llevar a un accidente vascular hemorrágico. Bueno, estoy nombrando ejemplos, pero cada medicamento tiene efectos directos y propiedades y tiene un lado adverso, ¿verdad?, que son los efectos secundarios. Todo esto es bueno decírselo al público para que esto tenga un escenario realista, porque esto no es lo mismo vender zapatos que vender medicamentos. Sí, y esto es ahora, bueno senador, aclarárselo a la gente para que ojalá busque el lugar adecuado. Y como usted le está hablando a la gente, le quería preguntar si hay sanciones también para el consumidor, porque también si este mercado y este negocio fraudulento existe es porque hay gente dispuesta a comprar estos medicamentos pese a todos los riesgos que tienen, a todas las advertencias que se hacen, pero están ahí, a vista y paciencia la gente compra, entonces nutre, alimenta de alguna manera este mercado ilegal. Nosotros esperamos que en la tramitación se pueda introducir ahí, desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, también una enmienda en esa dirección, pero ya le adelanto que va a estar sancionado el prescriptor. Ojo con esto, o sea, médicos, matronas o dentistas, que son las 3 profesiones que pueden prescribir medicamentos, si es que, a sabiendas de ello, emiten en volúmenes de prescripción abultado para la intermediación y que llegue al comercio callejero, también esos prescriptores profesionales en este caso van a ser sancionados. El consumidor, hoy día queremos protegerlo. Aún no tiene una sanción prevista en el proyecto que estamos ingresando, pero esperamos que en el debate parlamentario ahora, desde la próxima semana, podamos también incorporarlo como sujeto, no penalizarlo, porque el consumidor hay que protegerlo, pero hay que informarle y saber que si traspasa un límite va a estar cometiendo una falta o un delito. Senador, a veces la gente también aduce razones económicas, algunos expertos lo ponen en duda, porque incluso dicen que a veces hay medicamentos que son más caros comprándolos en la feria que comprándolos, no sé, con un bioequivalente en la farmacia. Ahí hay una discusión. Pero mucha gente dice, lo que pasa es que el precio se me hace muy caro. Tenemos además el caso de la colusión de las farmacias todavía resonando. Y hay otros que dicen, lo que pasa es que tengo el mismo cuadro varias veces, ya sé lo que tengo que tomar, lo puedo manejar, pero me obligan a ir al médico, a volver a pedir una receta y prefiero comprarlo por mi cuenta y volverlo a tomar porque ya sé que este remedio es efectivo. ¿Cómo se combaten estos dos incentivos perversos, lo económico y el tema de las barreras en el acceso a los medicamentos? Toda la razón. Aquí hay una historia que ha estado plagada de incentivos detrás del mostrador, digámoslo así, donde en la farmacia ha habido distintas modalidades para ofrecerle, entre comillas, ofertones, modalidades para capturar a ese cliente, ¿verdad?, fidelizarlo a esa farmacia con un producto determinado y además aduciendo que siempre es mejor el más caro en vez del formulario nacional o bioequivalente. Y este es un problema que lo aborda precisamente la ley de fármacos 2, que está en la comisión mixta, que lleva un tiempo, y por lo mismo le hemos pedido a la ministra de Salud, que hoy día estuvo hace pocos minutos aquí en el Senado, que le dé urgencia a ese proyecto, pero que además haga una enmienda sustitutiva, es decir, que plantee una actualización de esto, porque aquí es lo que nos interesa. Si a la gente le estamos diciendo, por un lado, no compren las veredas, los remedios, tampoco yo los puedo llevar a las farmacias si las farmacias no bajan los precios. Y para que bajen los precios en la farmacia se requiere que haya fiscalización adecuada, que los laboratorios que le entregan a la farmacia también rebajen sus costos de producción y así tengamos un mercado al servicio de las personas y no las personas al servicio del mercado farmacéutico, Ya, que ha sido el gran mal que nos atraviesa durante tantos años. Usted dice un proyecto que lleva un tiempo, este proyecto lleva 7 años en el Parlamento, como dice usted, ya estaba en una comisión mixta y entiendo que se le puso urgencia el año pasado, en el mes de mayo, no sé qué pasó con eso, por qué ha costado tanto que salga este proyecto de ley Fármacos 2, donde supuestamente se podría poner como fin o menos incentivos a este mercado irregular, dar más acceso a los medicamentos, tener más bioequivalencia. ¿Por qué eso ha costado tanto? Porque ha tenido aspectos que han sido controversiales. Por ejemplo, que yo creo que hay que mejorarlo. Por ejemplo, establecer 10 canastas de medicamentos, ¿verdad?, en la farmacia para poder hacer que el usuario compare precios. Yo le digo, feliz que el usuario compare precios, pero yo no puedo pedirle a alguien que vaya a una farmacia a comparar 10 canastas de remedios para comprar un antibiótico. No va a poder, es imposible. Es peor que entender el plan de Unisapre, para decirlo en buen chileno. O sea, hay cosas que en esa ley, que está en comisión mixta, tienen que
mejorarse, superarse rápidamente, que no deben ser más allá de 3 o 4 cosas. La ministra de Salud lo sabe y se ha comprometido hoy en el Senado a hacer una enmienda que actualice, que despeje, que descomplique, que simplifique el modo en que va a operar esta ley de fármaco 2 para que la podamos sacar dentro de lo que queda de este primer semestre del año, que creo yo sería lo natural, más este proyecto que ingresamos, que es de endurecimiento de pena y fiscalización de la falsificación y venta irregular. Sí, respecto de este proyecto que usted presentó, me genera cierta duda el tema de la fiscalización, porque en el fondo hoy día está prohibido, más allá de cuál es la pena, pero hoy día esto no debería ocurrir y ocurre en todas las ferias libres, ocurre en las esquinas. Ocurre además lo que usted ha dicho, que es como una beta nueva, distinta, que son estas farmacias de barrio que le venden de manera al por mayor, digamos, o masiva, medicamentos a personas que terminan vendiéndolos en la calle. Pero, ¿qué pasa con la fiscalización? Porque una cosa es hacer la ley, pero si no se fiscaliza y esto ocurre a vista y paciencia de todo el mundo, la ley no tiene mucho efecto. Eso va de la mano, Carla, con una dotación de fiscalizadores en las Cerepis de salud, en las regiones, y en el caso de Santiago del ISP, que es con la autoridad con la cual ayer nos encontramos para dar cauce, ¿verdad?, a este grave problema, y que implica entonces recursos adicionales para hacer esa fiscalización de verdad, que tiene obsolescencia, porque el Código Sanitario no establece exactamente penas actualizadas, por ejemplo, para la venta ilegal por Internet, pero tampoco tiene fiscalizadores en terreno. Y esto es un problema serio que tiene que resolver el Ministerio de Salud en toda su estructura y que nosotros le pedimos al gobierno porque no podemos proponerlo. Usted sabe que estos son gastos del Ejecutivo, sí, y por ende no puede haber un cambio sustancial si no tenemos estas nuevas penas, pero también un verdadero ejército fiscalizador, además de la cultura ciudadana, para entender que los medicamentos no son cualquier cosa y no son un bien de consumo en el mercado como cualquier otro. Esto tiene que ver mucho con la idiosincrasia nuestra, con los altos niveles de automedicación que todavía tenemos en Chile, pero también con que la oferta legal de medicamentos, que es muchísima, porque hay muchas farmacias en Chile, más de 1.500, ¿verdad?, puedan tener precios justos, sobre todo en el bioequivalente, que es el 80% de los medicamentos que hoy día se venden en Chile, que son los antibióticos, los antiinflamatorios, los analgésicos, algunos quimioterápicos, hormonas, en fin, y que tienen precios, muchos de ellos que son abusivos. Esto es lo delicado y esto es lo que tiene que intervenirse directamente desde la autoridad sanitaria. Senador, en algún momento se planteaba que hubiese más posibilidades de vender medicamentos. ¿Se acuerda usted que había una discusión de si poner góndolas en los supermercados, un poco lo que pasa en países como Estados Unidos, donde hay mucho acceso a los medicamentos? ¿Eso está contemplado en la ley de fármacos 2? ¿Eso ya está descartado? ¿Le parece a usted una buena o una mala idea, pensando en las barreras para que alguien, por ejemplo, vuelva a tomar el medicamento que tomó el año pasado cuando le dio un cuadro igual al que tiene este año, por dar un ejemplo? Claro, aquí lo que importa mucho es, por una parte, tener el registro del medicamento en el Instituto de Salud Pública, y la facultad que trae esta ley es de importación. Acuérdese usted que durante décadas la gente iba a comprar remedios a Argentina, porque eran más baratos, porque entre otras cosas el IVA estaba rebajado para los medicamentos hasta el día de hoy. Los medicamentos en Chile tienen el gravamen del IVA, del 19%. Pero ahora, mediante esta ley, una vez que se apruebe, cualquier persona con receta médica que pueda exhibir ante el ISP, desde su equipo, desde su computador o su móvil, va a poder importar un producto desde cualquier parte del mundo. O sea, cosa que a mí me parece bastante razonable, porque en los tiempos de hoy una cosa es transmitirse información, datos, imágenes, y otra cosa es la compra, pero la compra tiene que ser responsablemente. No es llegar y comprar en Facebook o en cualquier página, ¿verdad?, un producto, como hoy día ocurre, por ejemplo, en productos abortivos como el Misotrol, que se usa y se vende en páginas de Facebook, ¿verdad?, para personas que quieran inducir un aborto. Todo eso tiene que estar reglado para que haya importación, no para impedirla, pero tiene que ser bajo la modalidad de receta. Igualmente hay cadenas hoy día de farmacia que tienen venta a distancia en la medida que está la receta electrónica enviada, ¿verdad?, y ellos pueden despachar, por ejemplo, un alprazolam o, por ejemplo, algún inductor de sueño. Eso ya ocurre hoy, pero tiene que estar mejor informado y mejor regulado para efectos prácticos, respetando el Código Sanitario. Bien, pues senador Juan Luis Castro, nos vamos a quedar atentos a ver en qué queda este proyecto de ley que ha costado tanto que salga, el ley de fármacos 2, y también ver cómo se tramita el proyecto que usted está presentando ahora para endurecer las penas a quienes alimentan este negocio irregular de remedios que se venden en cualquier parte, menos donde se deberían vender. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Carla. Nos vemos. Vamos